acuerdo, les va bien en el examen, o sea, realmente no tienen ningún, o sea, están ocurriendo en el mismo momento los dos eventos, ¿de acuerdo? Pero no tienen relación uno con el otro, ¿ok? Simplemente, o sea, se habla de que es, o sea, durante la diástole. ¿Tiene algo que ver con la diástole? No. Simplemente ocurre en el mismo momento. Ocurrió a las 5:04 de la tarde, ¿de acuerdo? Pero, o sea, no tiene que ver ningún componente con él. ¿Okay? Esa es la presión diastólica. Pero ahora sí, porque esta presión de la aorta no cae a cero. Ahora entonces tomamos el concepto que vimos ayer, que fue las resistencias vasculares sistémicas. ¿Se acuerdan del concepto? ¿Qué ley nos señalaba los determinantes de las resistencias vasculares sistémicas? La ley de Coase, exactamente. ¿Y cuáles eran esos componentes? ¿No era el diámetro? El radio. Muy bien, el radio. La longitud, la viscosidad. Ok. De estos tres, bueno, y hay un gradiente de presiones. De estos tres, ¿cuál es el más importante? El radio. ¿Se acuerdan? Estaba abajo. Muy bien. Ok. Estos son los componentes que nos van a llegar a determinar estas resistencias vasculares sistémicas. O sea, que nos van a mantener una presión alta en los vasos. ¿Para qué? Para que mantener ese flujo de sangre constante a todos los órganos. Y que cuando cada órgano ocupe su irrigación, no dependa únicamente de este pequeño periodo, o sea, donde el corazón está bombeando la sangre. ¿De acuerdo? Porque como ellos mismos dijeron, o sea, la sístole es más pequeña que la diástole. ¿Ok? O sea, necesitamos que la sangre siga constante a los órganos durante todo el ciclo cardíaco, durante la sístole y durante la diástole. Es por eso que la diástole también la presión está elevada. Ahora, los componentes de la resistencia vascular sistémica, es cierto, dijimos que eran estos tres principalmente. El más importante, el radio. Ahora bien, vimos ayer también, lo repasamos, eso ya los ayer, cuáles eran los vasos de resistencia. Las anteriores. ¿Y por qué eran las anteriores? Por el diámetro más. Que proporcionalmente para el tamaño que tienen, o sea, tienen una gran capa muscular. Y acuérdense entonces que ¿qué significaba que eso fuera una RA4? Querías, perdón. Digamos que ocupaba un diámetro elevado para que la sangre pudiera, si había un cambio en eso, Exactamente. Cambios muy pequeñitos a nivel del radio de estos vasos pueden generar grandes cambios a nivel de la resistencia de las vasculares sistémicas. Exactamente. Entonces, con esto, o sea, podemos determinar que el componente de la presión diastólica va a estar determinado por las resistencias vasculares sistémicas. ¿Ok? Y esos van a ser los dos componentes que van a permitir que la sangre siga pasando y siga irrigando constantemente todos los órganos. Ellos hablaron de dos conceptos más. Hablaron, ya sabemos que es la presión arterial, ya sabemos que es la presión sistólica y ya sabemos que es la presión diastólica. Ellos nos hablaron de la presión arterial media. ¿Qué era la presión arterial media? pero si lo expliqué bien. Sí, claro. La fuerza o la presión con que el corazón expulsa la sangre para que llegue a todos los órganos del cuerpo cuando lo necesita. Estás hablando del gasto cardíaco. El volumen de sangre que el corazón expulsa para irrigar los órganos. Pero es como la fuerza, o sea, la fuerza con que va la sangre para que pueda llegar, digamos, que pueda llegar a todos los órganos que lo necesitan. Bueno, ahora vamos a ver un grupo de sangre con la doctora, pero la parte, digamos, de fuerza, estado. Con presión, es que yo no lo leí como presión, pero con presión. La presión arterial media, como dice el nombre, es el promedio, ¿de acuerdo? Es la media. O sea, es como básicamente sumar esa presión sistólica y sumar esa presión diastólica y sacar un promedio. ¿Ok? Vamos a dar una fórmula, ¿verdad? Para sacar la presión arterial media. Presión arterial media, como muy bien lo dijeron, es la presión diastólica más la presión de pulso entre 3. ¿Qué es la presión de pulso? Ahora lo vamos a ver. Es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Ok. Pero, Dave, yo les acabo de decir que es el promedio. Y saqué una fórmula rarísima, ¿verdad? Uno generalmente cuando saca el promedio suma las cosas y lo divide entre el número de. O sea, y esto es un poco diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, eso yo se los pregunté en el seminario previamente.
no respondamos, no respondan al seminario. O sea, ¿cuál componente es más importante en esta fórmula de la presión arterial media? La presión diastólica, exactamente. Ok, ustedes ven que hay un montón de veces repetida la presión diastólica en esta fórmula. Ahora bien, ¿por qué es eso? ¿Por qué cuerpo? Exactamente. Porque en el tiempo, durante el ciclo cardíaco, la presión diastólica va a imperar más, o sea, va a durar más que la presión sistólica. ¿Ok? Pero sí, es cierto. O sea, al final únicamente esto es un promedio de las presiones que vamos a tener. Ahora vamos a ver una diapositiva que yo les traje, de acuerdo, sobre la presión arterial media. Pero entonces, a grandes rasgos, o sea, las presiones de uno van a estar oscilando, ¿de acuerdo?, durante todo el día. Y generalmente van a estar oscilando entre la presión sistólica, pongámosle 120, y la presión diastólica 70, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de pronto tenemos un examen, ¿de acuerdo? Vamos a llegar tarde, entonces hay piquillos de pronto en algún momento, pero por lo general se van a mantener en un rango constante. ¿Y como dijeron, cuánto es el valor normal de la presión arterial media? Ok, 70, 110, muy bien. Entonces se va a mantener un promedio, digamos, lineal, digamos, durante todo el periodo. Ahora lo que nos queda ver después es ver qué determinantes permiten que esta presión arterial media siempre sea constante, ¿de acuerdo? Porque desde que nosotros nos levantamos en la mañana, ¿de acuerdo?, ya las presiones se modifican. Desde que pasamos de un ambiente, digamos, cálido de la cama, ¿de acuerdo?, a bañarnos con agua fría, ¿de acuerdo?, la presión cambia. Después de comer, con un examen, ¿de acuerdo? Todos estos son determinantes, son factores que van a alterar la presión arterial, y el cuerpo es el encargado de que, pese a cualquier agresor, digamos, durante el día, la presión se mantenga adecuada. ¿Y para qué? Para que el resto de los órganos funcionen. Entre ellos los más importantes, bueno, es relativo, ¿verdad?, pero el cerebro y el corazón. ¿Ok? Entonces, pero así, o sea, todo desde los riñones, ¿de acuerdo?, hasta la piel, ¿de acuerdo? Entonces, son importantes. Entonces, esa es la presión arterial media. Y el último componente que ellos hablaron fue la presión de pulso. Ya les dije que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Por qué es importante esto? Ahora no lo van a ver tanto, pero cuando lleguen a fisiopatología, lleguen a medicina interna y todo demás, van a encontrar determinantes o situaciones donde esa presión de pulso va a estar muy elevada. Entonces, igual, presión de pulso es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta presión de pulso está muy aumentada, ustedes se acuerdan que el componente de la presión sistólica era el gasto cardíaco y el componente de la presión diastólica eran las resistencias. ¿Ok? Para que esta presión de pulso aumente, significa o que aumentó la presión sistólica o que disminuyó la presión diastólica. ¿De acuerdo? Pura matemática básica. Hay situaciones en donde los vasos, sobre todo, digamos, los primeros vasos que están en contacto con el corazón, como la aorta, llegan a ponerse muy rígidos, ¿de acuerdo? Y esa distensibilidad que vimos, importante, ¿en qué fórmula? ¿En qué componente? ¿De acuerdo? No. Ok, bueno, los voy a explicar. ¿Cuáles eran los componentes de la poscardia? Sensibilidad, ok, claro. Bueno, un menor componente. El radio y el grosor. Muy bien. Todas las componentes de la plaza. Excelente. Entonces, si en algún momento la pared del vaso se vuelve muy rígida, aumenta la poscardia, disminuye la distensibilidad y el corazón va a tener que ejercer una mayor función de bomba. Va a tener que aumentar su gasto cardíaco, ¿de acuerdo? O su contractilidad o su fuerza, o sea, para poder pasarle la sangre por un conducto que está rígido y que no se va a distender y que no va a aceptar adecuadamente que pase esa sangre, ¿de acuerdo? Y ¿qué es eso? Muy bien. Bueno, entonces aumenta la presión sistólica, aumenta el gasto cardíaco. ¿Está bien? Por el esfuerzo, digamos, extra del corazón para vencer esa poscardia que tiene.
entonces esta relación puede verse alterada. Y eso uno